Voy a hablar sobre la problemática económica que atraviesa el país, sobre la problemática económica que se vive a nivel mundial. ¿Por qué de esta situación? ¿Por qué de las crisis económicas recurrentes y cada vez más profundas que está enfrentando el capitalismo? ¿Y por qué los rescates a estas crisis siempre favorece a lo financiero y no favorece al sector productivo, no favorece a los trabajadores, no favorece a aquellos que buscan empleo? Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, las economías desarrolladas y subdesarrolladas crecieron. ¿Por qué razón? Porque esto se ubica dentro del contexto de la Gran Depresión, de la gran crisis que se dio en la década de los 30 del siglo pasado, hasta que llegó el presidente Roosevelt en Estados Unidos y subordinó lo financiero en favor del pleno empleo, en favor de la esfera productiva, en favor del gobierno. ¿Por qué razón el presidente Roosevelt hizo eso? Porque la gente estaba en las calles. En Estados Unidos el 32% de los trabajadores del sector privado estaban sindicalizados. En Europa igual. En nuestro caso, en México, también más del 30% de los trabajadores del sector privado estaban sindicalizados. Hasta se cantaba la Internacional Socialista en los sindicatos de nuestro país. Entonces vemos cómo ante la respuesta que los sindicatos y los trabajadores hacían en las calles, el gobierno de Roosevelt en Estados Unidos tuvo que responder a los reclamos de pleno empleo de los trabajadores. Y luego también estaba la cuestión de la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania se estaba preparando para la comprensión mundial. O sea, ante esa situación que estaba en Alemania, se obligó a Estados Unidos y el resto de los países desarrollados, lógico, a hacer lo mismo, prepararse a desarrollar la industria bélica. Y entonces para ello, ¿qué necesitaban? Necesitaban financiamiento. Y el dinero estaba, por el gobierno de dinero, con el sector financiero. Entonces regularon, subordinaron el sector financiero en favor del gobierno, en favor de la industria bélica, en favor de generar empleos en torno a la industria bélica, y fue la Segunda Guerra Mundial, repito, la que generó condiciones de pleno empleo a nivel mundial. Pero hay que tomar en cuenta, repito, los altos niveles de sindicalización y que la gente estaba en las calles. Y otros estaban delinquiendo, los Al Capone, los Luco Luciano y demás, como están delinquiendo hoy en día en nuestro país y en muchos otros en América Latina. Como vieron que las economías estaban creciendo, entonces dice, bueno, ya no es necesario ir regulando el movimiento de mercancías y capitales. La cuestión es que en el momento en el cual la política económica responde en favor de lo financiero, ¿qué es lo que se origina? Que el sector financiero, es decir, las bolsas de valores, los mercados de capitales, ofrezcan mayores ganancias que el sector productivo. Y en este contexto de economía abierta, donde se permite la libre movilidad de mercancías y capitales, pierden los países que tienen una productividad por debajo de la media internacional. Hay un proceso de desindustrialización. La industria se fue a Asia y se fue a China. ¿Y qué pasa cuando tenemos menos industria? Pues cambia la estructura ocupacional. Disminuye el poder de los sindicatos. Ya los sindicatos no están en el sector metalúrgico, en el sector manufacturero, sino la estructura sindical también cambia hacia el sector comercio y servicios, que pasan a tener menor poder de negociación, menor fuerza política. Y luego, en el momento en el cual tenemos menos industria, pues también se produce en desempleo. Y eso ha llevado a las familias a tener que endeudarse para poder satisfacer sus necesidades de consumo. ¿Y quién se favorece? Pues se favorece la banca, porque les presta a altas tasas de interés, ¿no? ¿Y qué hacen las empresas para poder sortear sus bajas ganancias? O sea, no solamente mantienen bajos los salarios, sino que también el sector productivo pasa a especular. Como las bolsas de valores pasan a crear grandes ganancias, entonces el sector productivo pues, pasa a especular también en la bolsa. ¿Y como resultado de qué? De que el sector industrial no tiene fuerza política para poder exigir políticas proteccionistas, que fueron las que predominaron en la Segunda Guerra Mundial hasta los inicios de los 80. Había políticas proteccionistas, ¿para qué? Para proteger la planta productiva, para proteger la generación de empleo. Luego también cabe de paso señalar, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Lázaro Cárdenas frente a la Gran Depresión, a la crisis de la década de los 30, donde Lázaro Cárdenas era el presidente del país? Respondió ¿con qué? Con la expropiación de la industria petrolera, con la reforma agraria, con una política de distribución del ingreso en el campo, respondió con la creación de la banca de desarrollo, respondió con el incremento del gasto público para dinamizar el mercado interno y así salir de la crisis. O sea, porque la crisis había sido generada ¿por qué? Porque nuestra dinámica económica
se sustentaba en torno al crecimiento de exportaciones de Estados Unidos. Cae Estados Unidos, pues lógico, cayó la dinámica económica del país porque se sustentaba en el crecimiento de exportaciones. Entonces él, con una gran visión de estratega, que nadie lo ha superado hasta la fecha en este país, ¿no?, se planteó la necesidad de crecer hacia el mercado interno, ser autosuficientes y así disminuir nuestra vulnerabilidad con respecto al exterior. ¿Qué consiste esta cuestión de las políticas macroeconómicas? Es la política de reducir la inflación. Es diferente bajar la inflación a través de incrementar la producción y la productividad del sector agrícola e industrial, para así incrementar la productividad, bajar costos y por lo tanto bajar la inflación, ¿no?, que bajar la inflación como lo ha venido haciendo el gobierno a través de altas tasas de interés que vienen a encarecer la inversión, que vienen a contraer la actividad económica, políticas de disciplina fiscal sustentadas en la disminución del gasto público, que contrae la demanda, contrae el mercado interno, y lógico, la gente no tiene ingresos para poder comprar productos, no hay crecimiento de demanda y por lo tanto no hay presión sobre precios. Y otro elemento que el gobierno ha venido utilizando en estas políticas macroeconómicas para reducir la inflación es que es abaratar el dólar, fortalecer el peso. Entonces el dólar es barato, en un contexto de economía abierta resultan baratas las importaciones, lo que nosotros compramos del exterior. ¿Y qué pasa? Pues esos productos baratos desplazan a la producción nacional, porque son mayor calidad, menor costo que la producción nacional, y de ahí que tenemos menos industria, menos agricultura. Ahí está el discurso de los gobiernos que hemos tenido, decían, no, ¿para qué producir un maíz si sale más barato importarlo? ¿Por qué? Por el dólar barato. ¿Cómo se ha abaratado el dólar en nuestro país? Pues resulta que tenemos grandes reservas internacionales. Esas grandes reservas internacionales no es resultado de que nosotros estemos vendiendo al exterior más allá de lo que estemos comprando. No, nosotros somos deficitarios. Nosotros compramos más de lo que vendemos, somos deficitarios. Entonces, ¿cómo se han incrementado esas reservas internacionales? ¿Cómo se ha incrementado esa entrada de dólares para abarcar el dólar? Pues vendiendo empresas. El gobierno, con la política de disciplina fiscal, ¿cómo consigue la disciplina fiscal aparte de disminuir el gasto? Disminuye la inversión en Pemex. Entonces ahí tenemos un proceso de extranjerización en Pemex, tenemos un proceso de extranjerización en la industria eléctrica, tenemos un proceso de extranjerización en infraestructura, en las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es funcional a la economía. ¿Por qué? Porque trae capitales, aumenta las reservas internacionales, abarata el dólar, abarata los productos importados y bajamos la inflación. Entonces vemos el alto costo que ha representado para el país bajar la inflación a través de ese mecanismo. Y eso es insustentable, porque el momento en el cual deja de haber entrada de capitales, pues lógico, el dólar se dispara y se va a disparar la inflación en este país y la crisis. ¿Por qué? Porque fue justo lo que aconteció en el 2008. ¿Qué pasó? Que las variables externas que venían actuando positivamente, es decir, el boom petrolero, el alza internacional del precio del petróleo, el incremento de exportaciones, el incremento de remesas, la entrada de inversión extranjera, cayó. ¿Y por qué la economía mexicana cayó más que el resto de América Latina? La política económica predominante, esta de economía abierta, de libre movilidad de mercancías y capitales, esas políticas macroeconómicas de estabilidad que priorizan la reducción de la inflación, han atentado sobre la esfera productiva. Hoy tenemos menos esfera productiva para encarar cualquier shock externo, ¿no? Vemos que no obstante la crisis, el gobierno sigue con la misma política económica que la generó. ¿Qué nos decía el gobierno? No, por primera vez en la historia la crisis no es nuestra, la crisis vino de fuera. En absoluto, la crisis es nuestra. México, desde antes de la crisis de 2008, ya venía creciendo por debajo de la media de América Latina. Y no solamente por debajo de la media de América Latina, sino por debajo de la media de los países de África. No obstante la gran entrada de capitales que se tuvo desde 2004 a 2008, por las exportaciones petroleras, por las remesas, por la entrada de inversión extranjera, ¿no? Todo se recicla al exterior. ¿Por qué? Por este contexto del Tratado de Libre Comercio, tenemos economía abierta, tenemos dólar barato, todo se va a importaciones y no genera efecto multiplicador interno. Entonces vemos cómo en ese contexto donde la economía depende de la entrada de capitales, para poder financiar la apertura comercial, la apertura financiera, la estabilidad del tipo de cambio, las ganancias para el propio capital financiero, repito, la política económica no responde a las demandas nacionales. No hubo políticas contracíclicas, es decir, el gobierno no puede bajar la tasa de interés porque el capital se le baja. El gobierno no puede trabajar con gasto deficitario para crear empleo, para dinamizar el mercado interno en favor del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque va a crear expectativas inflacionarias y el capital se va, ¿no? Y ahí dice, pues lógico, va a generar mayor crisis.